Buenas noches, bienvenidos una semana más a una nueva edición de Entre Dos, como siempre ya lo saben, en Guadalquivir Televisión. Vías de contacto: si usted, persona que nos está viendo, cree que puede ser un invitado adecuado para estar sentado en esta silla que tengo a mi lado, o si conoce, quién sabe, algún vecino que usted piense, bueno, es fulanito, tiene una historia muy curiosa que contar, o menganito, por ejemplo, tiene una profesión pues que no tiene cualquiera. Entre2tv aparece en pantalla @gmail.com, entre2 con número tv @gmail.com. Hoy nos acompaña un invitado que, les confieso, ha sido por el momento el que más quebradero de cabeza me ha traído de cara a preparar una entrevista, porque tiene tantas cosas que contar que yo a la hora de plantearme las preguntas es que no sabía por dónde empezar, ¿no? Además, si esto fuera poco, en parte compartimos un poco la profesión, y eso como que siempre a uno le intimida un poco. Antonio Manuel Rodríguez, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Leo textualmente, lo he sacado de internet la información. Profesor, jurista, escritor, músico, activista social, cultural y político. ¿Te queda algo por hacer? Pues estoy casado y tengo 2 hijos. Pues sí, claro, siempre quedan cosas por hacer y sueños que cumplir, claro que sí. Imagino que será difícil, ¿no? Pero de todas estas materias que has tocado, ¿hay alguna de la que estés especialmente orgulloso, que te haya llenado más que otra? Mira, yo creo que todas tienen en común la entrega hacia el otro, más que incluso la entrega hacia ti mismo. O sea, y eso es el reto ante la vida, ¿no? Nada más. Uno viene aquí para cumplir tus propios sueños y con el tiempo vas dándote cuenta que tus sueños en realidad son hacer que los sueños de los demás se cumplan. En todas esas facetas que has contado, todos tienen el mismo elemento común, que es la entrega desinteresada al otro, el dar sin esperar recibir. Oye, ¿y cómo que te ha dado por tocar materias tan lejanas en apariencia como, por ejemplo, la música y la literatura? ¿O es que puede ser que no sean tan distintas? Yo creo que no son tan distintas, en realidad beben de la misma fuente, que es la creación, ¿no? La creatividad. La música es la arquitectura del aire y la literatura es la arquitectura del aire, pero con la palabra, ¿no? Una probablemente más abstracta, la música, pero las dos comparten el mismo idioma, que es hacerte sentir, ¿no? Y los que somos andaluces, esencialmente andaluces, y entendemos que la vida es pensar y sentir, sí. Sin el sentir, pues se nos cae un 50% de lo que somos. Y la música y la literatura participan de esa esencia, que es el llegar al corazón directamente. Además, un gran defensor, porque lo remarcas continuamente, de la esencia andaluza, ¿verdad? De la esencia andaluza, exactamente, de lo que somos, y a lo mejor no sabemos qué somos. Por ejemplo, lo que acabo de decirte, el pensar y sentir, eso ya lo decía Infante, y aunque con el tiempo se lo intenta inculcar que el valor más importante es la razón, es la razón y el corazón. Esa es la esencia de Andalucía, la razón y el corazón. De todas esas materias que has tocado, has tenido reconocimiento en prácticamente todas. ¿Hay algún premio, algún trofeo, ya sea material o imaginario, ¿no? Ese orgullo de haber hecho esa tarea ya es suficiente premio. ¿Hay algún galardón por el que estés especialmente orgulloso? Bueno, es verdad que hay 2 tipos de reconocimiento. Está el reconocimiento objetivo, el que te hayan concedido un premio nacional de literatura, pero bueno, la verdad sinceramente es que más que los objetivos me importan los reconocimientos subjetivos. A veces necesitas ayuda y de repente aparece en tu casa alguien al que tú ayudaste y viene y te ayuda. Ese es el reconocimiento más importante. De ese tipo de reconocimiento subjetivo, pues bueno, me alegra muchísimo que mis alumnos me elijan cada año, por ejemplo, padrino de mi promoción de Derecho. Me hizo muchísima ilusión cuando, siendo presidente del Ateneo de mi pueblo, del Ateneo Popular de Almodóvar del Río, me regalaron una rosa en una entrega de premios a mujeres, y me hizo muchísima ilusión que me permitieran hablar en el monumento a la muerte de Blas Infante, en el mismo lugar donde mataron a Blas Infante, y que me permitieran hablarle de tú a tú y contar lo que yo pienso de lo que es y debiera ser la identidad política de Andalucía. Por ejemplo, al poco tiempo me nombraron patrono de la Fundación Blas Infante. ¿Sí? Y son gestos muy importantes, porque no porque comparta después asiento con Manuel Clavero, o con Rafael Escuredo, o con Antonio Gala, no por eso, sinceramente no por eso, sino porque te lo han reconocido sin buscarlo. Y esos son los reconocimientos que más merecen la pena. Eso, o que de repente de verdad te llamen a tu casa
y te digan, oye, me acabo de enterar que te hacen falta firmas para que te presentes al Congreso, dame un folio que te lo voy a buscar. Eso es lo que más merece la pena. ¿Se puede confirmar entonces que siempre llena más un reconocimiento de las personas, ¿no? que un premio que te den materialmente en la mano? Yo te lo digo porque yo premios tengo poquito, sí. Pero bueno, a las personas que lo reciben pues me gusta preguntarle, ¿no? ¿Qué es lo que más le llena? Más un gesto que un galardón material, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero lo que sí está claro es que sea un premio material, objetivo o subjetivo, lo importante es que no sea algo que tú hayas buscado. O sea, lo que yo sí valoro son esos tipos de reconocimientos que te dan sin que hayas perseguido. Cuando eres mucho más joven y muchísimo más iluso en realidad tú, por ejemplo, cuando yo era más joven decía, yo quiero ser escritor. Entonces, cuando escribí mi primera novela, bueno, quería ganar un premio, tuve la suerte de ganarlo con la primera novela ya, pero ese sí lo busqué y desde entonces no he vuelto a buscar más. Si se me le reconoce porque merece la pena, sí, pero si no, no. Yo creo que lo importante es que te reconozcan porque no lo has buscado, ¿no? Decía Séneca que merece que lo engañen el que cuando da piensa en recibir. Y yo creo que esa es la esencia, ¿no? El entregarte a cambio de nada. Si luego viene ese reconocimiento, pues bienvenido sea. Lo comentábamos, Antonio, al principio, activista social, cultural, político, a distintos niveles, y te has centrado mucho, se puede ver a lo largo de todas esas materias que has tocado, en reivindicar la figura del ciudadano. Sí. Eres uno, de hecho, de los fundadores del taller de ciudadanía de tu pueblo, de Almodóvar del Río, Sí. en el que en uno de sus vídeos, que he visto navegando por internet, leo textualmente cómo se presenta este taller: espacio abierto e independiente para la promoción del diálogo, el encuentro y el desarrollo sociocultural de la ciudadanía. ¿Cómo se hace para alcanzar estas metas? Mira, uno de los grandes problemas que estamos padeciendo en la contemporaneidad es la conversión del ciudadano en habitante. La persona habita en su casa, habita en su pueblo, pero no toma conciencia de la importancia que tiene él en la reivindicación diaria y cotidiana de la política. Porque la política no es algo que hayan secuestrado o monopolizado lo que ahora se denominan políticos profesionales. No, la política eres tú. Tú eres el que tienes que reivindicar tu espacio y tu tiempo donde vives. Y eso es lo que hicimos en Almodóvar con el taller de ciudadanía, o lo que hemos hecho reivindicando elecciones propias para Andalucía, o lo que hicimos en tantas y tantas plataformas, porque en realidad lo que estás haciendo es tomar conciencia de que no eres un mero habitante, de que eres un ciudadano, de que tú eres portador de derechos civiles y políticos, pero no unos derechos civiles y políticos cualquiera, son la consecuencia, el éxito, el triunfo de generaciones anteriores que se dejaron la vida para que tú las tengas. Y ahora lo que está ocurriendo es una dejación de todo eso, una auténtica dejación. Movimientos de reivindicación de la política, como el 15M o Democracia Real Ya, lo que están haciendo es una reivindicación de la dignidad de la política. La política en realidad, o la democracia, en realidad son dos pilares. Por un lado, la democracia representativa, y será más democracia mientras más representativa sea, mientras más plural sea. Y hay otra democracia, que es la participativa, y será más democracia mientras más participación tenga, mientras más posibilidades tenga de acudir directamente a una administración, porque esa administración eres tú. La soberanía habita en ti, no está secuestrada ni delegada en nadie. ¿Pero todo esto es práctica o se queda solamente en teoría? Resumo, ¿qué puede hacer una persona por sí sola para cambiar el mundo? O por lo menos, que ya es complicado, para cambiar el entorno que rodea a esa persona. Por lo pronto, cambiarse a sí misma. Por lo pronto, no quedarse cruzado de brazos. Decía Alain Minx, un pensador francés, que quien hace cosas se equivoca a veces, pero quien no hace nada se equivoca siempre. Y uno de los grandes problemas, te repito, de la contemporaneidad es el de la permanente queja porque son otros los que lo hacen mal. Bueno, ¿y por qué no empiezas por cambiar tu entorno? ¿Por qué no cambias tú? Si tú cambias, es probable que cambie a todos los demás. Hay una luciérnaga que cuando se enciende provoca que otras luciérnagas se enciendan. Y al principio hay una fase de caos que dura escasamente 10 segundos, pero a los 10 segundos miles de luciérnagas se encienden y se apagan de forma ordenada. Uno de nuestros grandes problemas es que no nos encendemos, es que no somos capaces de encendernos. Te voy a poner un ejemplo que yo creo que es muy hermoso y lo vas a entender perfectamente. A ver. Mira, es una fábula sobre un bosque que arde. El bosque arde
y todos los animales del bosque se van al río, menos uno, que es un colibrí. El colibrí va al río y toma una gota de agua e intenta apagar el fuego. Vuelve al río, toma una gota de agua e intenta apagar el fuego. Y así lo hace 1, 2, 3, 4, 5 veces. Entonces, un animal de los que está en el río le dice: colibrí, ¿no ves que estás haciendo el imbécil? Aunque te pases toda la vida tomando una gota de agua, jamás va a poder apagar el fuego. Y dice el colibrí: yo lo sé, pero yo estoy cumpliendo mi parte. Yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. El problema no es mío, el problema es vuestro. Y es verdad que muchas veces cuando un ciudadano se mueve, pone en evidencia a la masa que no se mueve, a la muchedumbre que no se mueve. Y es como una especie del traje del emperador, el cuento de los hermanos Grimm, ¿no? Que es que tiene que llegar un niño y tenga que decir: no, es que el emperador va desnudo. Igual pasa en la política. La política no es algo que tengas que renunciar o delegar en otro, es que tienes que empezar por ti mismo. Tú me decías: eso es una apuesta teórica, no, es una apuesta práctica. Por ejemplo, cuando pedíamos elecciones propias para Andalucía, lo pedíamos unos cuantos. Y pidiéndolo unos cuantos conseguimos meter más de 40.000 firmas en el Parlamento y más del apoyo de 100 ayuntamientos. Y ahora las elecciones son separadas. Y estoy convencido de que el presidente de la Junta no tendría la valentía, bueno, la cobardía, perdón, lo puedo corregir, la cobardía de solaparlas como ha ocurrido en los últimos 20 años. ¿Por qué? Porque se le echaría toda la opinión pública encima. Eso es una batalla que ha ganado la ciudadanía, la hemos ganado nosotros. En Almodóvar del Río se quería construir un macropueblo paralelo que tenía 5 veces la dimensión del nuestro. Los que tuvimos la conciencia de que venía una época de crisis terrible, tuvimos la decencia y la dignidad de, como ciudadanos, intentar parar ese desastre ecológico. Y se paró. Ahora no hay ese pueblo al lado. Y es una victoria de la ciudadanía. Hablando de este tipo de movimientos, lo mencionabas antes, el movimiento 15M, quizás sea lo que en los últimos tiempos ha sido el mayor intento ciudadano por intentar cambiar las cosas. Este movimiento tiene un pasado, que se inició de hecho ese 15M, tiene un presente en forma de intentar parar desahucio o alguna que otra manifestación, pero tiene un futuro. Las herramientas que están utilizando para darse a conocer, para manifestarse, ¿son las adecuadas? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que se cometerían un enorme error, eso sí lo advierto. Movimientos de democracia participativa, como los que yo he estado y he protagonizado incluso en Andalucía, cometerían un error si quieren desembarcar en la democracia representativa. Y cada uno tiene que disparar al mismo sitio, pero cada uno desde su trinchera. Ya te he dicho que la democracia es la suma aritmética de la democracia representativa y de la democracia participativa. Y que habrá más democracia mientras más representativa sea y mientras más participativa sea. Los movimientos del 15M lo que han conseguido es, por un lado, evidenciar que la democracia representativa no es tan representativa como dice. Y por otro lado decir y denunciar, con razón, que no existe una verdadera democracia participativa. Si quisiera desembarcar en la representativa se equivocaría. O sea, las acciones que tiene que seguir haciendo son acciones de la ciudadanía y acciones directas, pero también tienen que apoyar todos los movimientos o todas las reivindicaciones que pidan mayor pluralismo en la democracia representativa. Por ejemplo, se acaba de reformar la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y ahora se exige por primera vez en la historia de la democracia, por primera vez en la historia de la democracia, que formaciones políticas para presentarse tengan que recoger firmas. Eso no ha ocurrido nunca en la historia de la democracia. Es algo realmente gravísimo, porque es la degradación de la categoría de ciudadano a la categoría de habitante. Ya no soy un ciudadano, necesito coger firmas para poder ser elegible. Y firmas para que tú pongas tu nombre, tu apellido, tu firma, tu fecha de nacimiento, tu DNI. Fíjate que para votar hay una cabina que custodia la categoría secreta del voto. Que hay un precepto en la Constitución que dice que tú no puedes decir ni a qué religión perteneces, ni qué opinas, ni cuáles son tus creencias. Y sin embargo tienes que firmar para que personas puedan ser elegibles. Los movimientos 15M o democracia real tienen que apoyar a todas aquellas formaciones que dicen que eso es inconstitucional, pero no implicarse dentro. Cada uno en su trinchera, pero todos disparando al mismo sitio. Y si eso es así, sinceramente, no es que tengan futuro, es que el futuro es el presente hoy. Vamos a cambiar un poquito de tercio, como dicen los toreros, si te parece, porque si nos ponemos, Antonio, a hablar de política, uno no para y yo personalmente hoy te quiero conocer un poco más a ti, a esa trayectoria que has tenido.
Un tema un poquito más amable. Fuiste fundador de la primera ONG juvenil de toda Andalucía. Sí. No sé hasta qué punto sería complicado ese inicio, ese trabajar con los jóvenes. ¿Hasta qué punto son comprometidos los jóvenes de hoy? Que quizás la imagen que se tiene en los medios de comunicación no es la que más les favorece. Y me refiero a compromiso en la acepción actual tan en boga de ese panfleto, ese libro de Stefan Hessel, Indignaos, que habla de compromiso, ¿no?, como paso posterior a esa indignación. Sí. ¿Están los jóvenes de hoy comprometidos, Antonio? Yo creo que sí. Vamos a ver. Si yo me analizo a mí mismo como joven, o a ti mismo como joven, es decir, si tú eres capaz de coger una cámara y enfocarte 10 años atrás, responde a esa misma pregunta. ¿Tú eras una persona comprometida? Recuerdo una vez a Santiago Carrillo decir que en los albores de la Segunda República, las juventudes socialistas en Madrid tenían 90 militantes. 90 militantes. La juventud es un periodo efímero de la vida. Es probablemente el más efímero de todo. Y yo creo que tiene que vivirse intensamente. Pero cuando a un joven se le brinda la oportunidad de comprometerse, se compromete. Yo creo que es tal el estigma de desidia, de indolencia que se le da a la gente, que hace que la gente se la acabe creyendo. Pero es falso. Lo que hay que darle esa oportunidad. Por ejemplo, la ONG escolar que yo creé nació de una clase de ética. En una clase de ética. Ajá. Y a raíz de una clase de ética, yo había estado bastantes meses en Colombia, en zona de guerrilla, en zona de paramilitares. Me quedé tan impactado de todo lo que había ocurrido allí, que me traje muchísimos proyectos para llevarlos a la práctica. Me encontré con que en España no querían llevarlos a la práctica porque en el fondo no era rentable. Y entonces se los propuse a los chicos, y fueron los chicos los que lo hicieron. Y buscamos nuestra contraparte en Colombia, y buscaron todos los mecanismos de cooperación. Entonces cuando te dicen, no, es que no son comprometidos, no, es porque muchas veces no se le brinda la oportunidad para ser comprometido. Esa oportunidad sí es verdad que yo matizo. La libertad no es algo que se espera, es algo que se conquista. Y quizá durante mucho tiempo se ha estado esperando que usen esa libertad. La década de los 70 en España luchó para que la década de los 80 gastase la libertad que había conseguido la anterior. Y yo creo que los jóvenes de ahora se han encontrado con una libertad gastada, con una libertad degradada. Pero si tú se la vuelves a brindar, no solamente la usan, sino que además la ejercitan. Antonio, has formado también parte de plataformas a nivel andaluz, como Andaluces Levantados, Andaluces por Andalucía. Algunas de ellas tienen aspiraciones internacionales o han tenido, pero a la hora de la verdad, ¿qué voz tiene Andalucía en el mundo? Bueno, es una pregunta muy interesante. Complicada, ¿eh? Es una pregunta interesante. Bueno, vamos a ver. Quizás los andaluces no sean conscientes de la magnitud de faro que tiene Andalucía en el planeta. O sea, Andalucía es un faro, es un símbolo, es un paradigma. Y eso los andaluces no lo saben. O sea, cuando tú vas a Túnez, vas a Marruecos, vas a Egipto, vas a Siria, la palabra al-Ándalus te abre las puertas. Pero cuando vas a América, cuando vas a Colombia, cuando vas a Venezuela y hablas de Andalucía, la palabra Andalucía es como si fuese una llave maestra que te abre directamente el alma de quien está enfrente. Pero porque en el fondo fueron descendientes de andaluces los que expandieron su cultura universal por todo el planeta. Ese simbolismo, si te refieres al simbolismo, yo creo que nosotros no somos conscientes de eso. O sea, no somos conscientes de la magnitud de lo que significa Andalucía como paradigma de universalidad. Ahora, ¿qué voz tiene en la práctica? Sí, a nivel, por ejemplo, político. A nivel político, en el Congreso de los Diputados hay 61 diputados andaluces. 61. 61. Somos la comunidad autónoma que más diputados aporta al Congreso. 61. Pero hablemos fuera de España, Antonio. No, como me estás preguntando, lo que quiero decir es, me ha dicho, ¿qué peso político? ¿No? Bueno, pues 61 diputados en España, 61, ninguno fue capaz de denunciar que nos quitaran la capitalidad cultural para San Sebastián, que expropiaran Caja Sur, que nos quitaran el Guadalquivir. Extrapola eso. O sea, la falta de peso político en el Estado, pues al resto del universo. Es decir, si tú no existes en tu Estado, difícilmente vas a existir en el resto del mundo. Por eso te decía que tiene dos dimensiones. Como capital simbólico, Andalucía es impresionante. Como capital político, su nivel es ahora probablemente bajo mínimo. Y es una auténtica pena, porque el pueblo andaluz fue el único que consiguió su dimensión política por sí mismo.
y los jóvenes no lo saben. Pero es que tampoco lo han olvidado los mayores. Y eso sí que me parece fuerte. O sea, que no seamos conscientes de la magnitud de lo que podemos conseguir siendo sencillamente lo que somos, es algo que a mí personalmente sí que me duele. Vamos a hablar, si te parece, un poco de cultura. Venga. Hemos hablado demasiado de política y vamos a hacerlo a un nivel un poquito más local, para que esos espectadores que nos están viendo en casa sientan más como suyo este tema del que vamos a hablar. No queremos decir que todo lo que hemos tratado no les toque directamente, les toca muy directamente, pero quizá en su día a día haya otros asuntos que les interesen a temas a nivel cultural. Has presidido el Ateneo de Almodóvar del Río durante unos años. Una iniciativa interesante porque además actualmente también notamos aquí en la televisión cómo Almodóvar sigue teniendo ese interés por dar a conocer, ¿no? De cara al exterior, aunque sea al resto de la comarca, ese peso, esa tradición, esa historia que tiene y esos monumentos, como por ejemplo el Castillo de Almodóvar. Pero ¿cuál es actualmente, y hablamos otra vez de teoría y práctica, en la práctica, cuál es actualmente el fomento de la cultura que se está llevando a cabo en la comarca? Y doy fe de que en una ciudad tan cercana como Sevilla hay personas que no han escuchado hablar nunca del Castillo de Almodóvar. Bueno, mira, vamos a ver. A mí hay algo que yo agradezco mucho de lo que estáis haciendo, muchísimo, ¿no? Que es la capacidad de entrelazar, de recuperar las redes comarcales que se habían perdido. Almodóvar del Río tiene una enorme virtud que a la vez es defecto. O sea, no sé exactamente cuál es, si es más defecto o más virtud, que es la cercanía a la capital. El hecho de que sea el pueblo más cercano a Córdoba ha hecho que mire de espaldas a la comarca. Eso no lo vivieron nuestros padres, o sea, mis padres ni mi abuelo vivieron esa distancia. Y eso ha supuesto, por un lado, que mi pueblo pierda un importante peso económico, pero a mí lo que más me duele es que haya perdido ese contacto con la comarca. Es decir, la gente piensa en irse a Córdoba, pero no a Posada, no a Palma del Río, no a Guadalcázar, no a Fuente Palmera, ¿no? El que se creen mecanismos como este, ¿no? como la televisión, como Guadalquivir TV, lo que permite es que volvamos a conocer lo que está ocurriendo en la comarca y que la comarca conozca lo que se está haciendo también en Almodóvar, ¿no? Eso es probablemente lo más importante, la comunicación, las redes. Esas redes, por ejemplo, que no existen ni por vía ferroviaria. O sea, el tren, por ejemplo, no para en mi pueblo, no para en Almodóvar. Cuesta trabajo viajar desde Almodóvar a Palma del Río, no hay una buena conexión de transporte. Entonces yo creo que ese sí que es el verdadero esfuerzo, o sea, para que la cultura se convierta en lo que creo que debe ser, ¿no? Decía Machado que la cultura es el único bien que se pierde cuando se guarda y que se gana cuando se da. Ajá. Y es cierto que ganamos cuando yo veo por televisión por lo que se hace en Fuente Palmera, y me alegra muchísimo ver que lo que se hace en Fuente Palmera tiene también implantación o tiene intervención gente de Almodóvar del Río. Todo eso, de verdad, gracias en una parte a lo que estáis haciendo, va a suponer un incremento muy importante del peso de la comarca. Y a mí me da una enorme alegría, no te lo puedes imaginar. También que nos lo reconozcas de esa manera. Sabes que se nos han quedado muchísimas cosas en el tintero, que no hemos hablado, por ejemplo, no ha dado tiempo de hablar de ese libro que te ha abierto tantas puertas, La huella morisca. Sí, podríamos haber seguido hablando de política, de cultura, de tu carrera como músico, como profesor de Derecho, pero ya me comunican los compañeros que tenemos que terminar. De todas formas, si estás de acuerdo, si en el futuro podemos volver a contar contigo, claro, con un Antonio Manuel Rodríguez 2 El Regreso, pues entonces encantado. Contaremos contigo para que sigamos hablando de esos temas que seguro que le ha interesado muchísimo a la audiencia. Antonio Manuel Rodríguez, muchísimas gracias por acompañarnos en Entre Dos esta noche. Muchas gracias. Y ustedes ya lo saben, queremos a personas de la calle, queremos a personas aparte de esa diversidad que estamos trayendo aquí a Entre Dos, cantantes, actores, poetas, políticos, profesores, juristas y todos los cargos que tenía Antonio Manuel. Queremos también a las personas de la calle que tienen una vida peculiar que contarnos y que quieren compartirla con todos los vecinos de la comarca de La Vega. ¿Qué va a venir la semana que viene? Pues de momento van a tener que esperar, se van a quedar ahí en el sofá y volver a sintonizar la semana que viene a la misma hora y en el mismo canal, en Guadalquivir Televisión, una nueva entrega de Entre Dos. Como siempre, por ese seguimiento, muchas gracias por estar ahí, buenas noches y adiós.